Dios pone en nosotros el querer como el hacer. No se puede quedar en un querer. Estamos aquí, familia. Yo voy a compartirte rápidamente el sueño que tuve. Pero todo lo que Dios pone en nosotros no se puede quedar en un querer. Porque dice que Él pone el querer como el hacer. Entonces Dios no nos da nada más, me quedé con las ganas de. Dios quiere que cumplamos el propósito, haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer. Ese es el hacer. Y yo quiero compartirles un sueño, y yo hablo esta mañana al espíritu de cada uno de nosotros, a nuestra mente, a nuestro entendimiento, pero que nuestro espíritu pueda realmente accionar. Estamos terminando un año y todos hacemos lo mismo cada inicio de año. Tenemos planes y propósitos nuevos, ¿verdad que sí? Y no es que esté eso mal, pero la realidad es que muchos de nosotros a la semana o dos ya estamos frustrados porque todo lo que tú planeaste ya no lo hiciste. Pero yo quiero decirte, terminando ya casi este 2015, que Dios pone en nosotros el querer, y pueden decir conmigo, como el hacer. Y yo estoy decidida este 2016 a hacer. ¿Estás decidido a hacer? A hacer. Yo soñaba, tuve un sueño. Yo rara vez sueño, pero soñé que estábamos en unas calles y había muchísima gente corriendo en diferentes direcciones. La gente corría y como que no sabían qué rumbo, pero yo veía en mi sueño un correr para un lugar, para otro. La gente corría sin saber realmente a dónde iba. Y yo observaba y yo decía, ¿qué es esto que está pasando? ¿Por qué es este correr? ¿Por qué es este ir y venir? ¿Hacia dónde van? Y de repente vi esas señales de alto. Y el Señor me habló en el sueño y me dijo, diles que hagan un alto. Y yo decía, pero ¿cómo en mi sueño yo me desesperaba de ver ese correr de todos? Y escuchaba la voz de Dios y veía esa señal de alto. Y el Señor me decía, diles que hagan un alto. Y yo me desesperaba porque yo decía, ¿cómo grito alto, alto? Y el Señor me decía en el sueño, porque yo les he llamado a cumplir un propósito. Y diles que no huyan, están huyendo. Y yo decía, Señor, pero ¿hacia dónde huyen? Están huyendo de mi llamado, están huyendo de mi propósito. Y yo soñaba eso, yo me desesperaba en el sueño, porque veía a la gente correr, pero no entendía hacia dónde ni qué pasaba. Y el Espíritu Santo me fue mostrando que esa es la vida de muchos de nosotros creyentes. A los creyentes, me dijo el Señor, es un llamado de un alto. Escucha, iglesia, este es un sueño que yo lo tomo como una realidad para mi vida y lo estoy compartiendo a esta iglesia de creyentes en Cristo Jesús, para que puedan entender que el Señor nos está llamando a hacer un alto, para que nosotros podamos dejar de huir. Y el Señor me mostraba en el sueño que muchos están huyendo y sin rumbo, sin una dirección del llamado, del propósito de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y yo me desperté y yo ya no pude dormir por 2 horas más. Yo me desperté en el sueño y no hice otra cosa más que orar y orar y orar, y veía rostros y veía caras.
Y es un llamado de parte de Dios a nosotros, la iglesia. Y el Señor después, ahora, mientras yo oraba en la madrugada y meditaba en el sueño, el Señor me estaba mostrando, mis amados, y pongamos atención todos. Si el Señor nos rescató del mundo y nos salvó, fue para que nosotros hiciéramos lo que el pastor leyó hace rato. En la escritura que mi esposo estaba leyendo, yo dije, yo lo tomo como una conexión con el sueño. No sé si la tienes ahí, por favor. Pero el Señor me decía que Él no nos llamó para tener éxito. Mucha gente, muchos de nosotros creemos que estamos aquí. Dice, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes, ahora que estoy lejos es aún más importante que lo hagan. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Nosotros tenemos que mostrar los resultados de nuestra salvación. Y yo no sabía que mi esposo iba a hablar de ese versículo, pero el Señor me estuvo hablando en la madrugada que a Pedro, siendo de profesión pescador, le dijo, ya no más serás pescador, ahora serás pescador de hombres. O sea, la encomienda del Señor para Pedro es, tú vas a pescar hombres, vas a traer salvación, vas a demostrar. No es que él haya dejado de pescar, porque inclusive Jesús se subía a la barca con ellos y veían la pesca milagrosa y veían todo lo que hacía, pero lo que él quería era que entendieran que si el Señor estaba con ellos era para un propósito eterno. Y a lo mejor muchos de ustedes la vida se les está yendo, el tiempo se nos está yendo en creer que estamos aquí en la tierra para tener éxito, yo creo que cuando nos presentemos delante de Dios, el Señor no nos va a preguntar cuánto dinero ganamos. Y si nos pregunta, nos va a decir, ¿y en qué lo invertiste? ¿Qué hiciste con tu dinero por el cual te afanaste tanto por trabajar y obtener? Y es un alto, yo creo que el Señor está haciendo, porque y yo lo que estoy hablando no es para condenación, es para un despertar, para un 2016 donde nosotros vamos a ser hacedores de la palabra. Amén. Hacedores de la palabra. Pastora, pero voy a dejar mi trabajo. No, pero mientras tú estás trabajando, estás cumpliendo un propósito eterno y celestial, no terrenal. Si tú estás ganando, queriendo trabajar y trabajar para ganar tú, para sentirte bien, para poder comprarte cosas, para darle a tu familia lo que quiere ver es que tú seas un hombre que ama y teme a Dios y que demuestras tu salvación. Estamos, familia. Tu jefe tiene que ver que tú demuestras tu salvación. En la escuela los maestros tienen que ver que demuestras tu salvación. El 2016, y yo creo el alto que el Señor nos está dando, es para que nosotros nos convirtamos en pescadores de hombres, en hacedores de la verdad, en demostradores de la salvación. Dios no nos rescató y nos salvó para que vivamos cómodamente y para enriquecernos nosotros. Porque Jesús vino a la tierra y Él no nos enseñó ningún oficio. Que yo sepa, no dejó instrucciones cómo tener éxito en los negocios y ser un hombre millonario y próspero. O ustedes leen de Génesis, Apocalipsis, una sola página que diga afánense por trabajar. Díganme, mis amados. Y muchos de nosotros nos importa más el tiempo en el trabajo y el desgastarnos en obtener, y no tiene nada de malo. Tenemos que trabajar, no malentiendan esto, pero en tu trabajo
tú tienes que ser luz, yo tengo que ser luz y yo tengo que traer salvación en mi trabajo. Estamos, mis amados, nuestra vida no es nuestra. Jesús, yo veo, y cierra tus ojos, imagina todo lo que Jesús vino a hacer en la tierra. Ve cómo vino y limpió los pies de sus discípulos. O sea, él no tenía por qué hacer nada, pero quiso enseñarnos a nosotros. Nos enseñó a dar y compartir, no a retener. Nos enseñó, y eso es lo que nosotros debemos anhelar el 2016. Tú y yo debemos de anhelar ser personas que demostramos nuestra salvación preciosa. Yo creo que estoy haciendo el alto que el Señor me pidió en mi sueño. Yo creo que estoy haciendo el alto que el Señor me dijo: diles que no huyan y dejen de hacer y de correr como lo están haciendo. Yo, Ruth, me voy a presentar delante de Dios. No sé cuándo, no sé la hora. Y escúchame, iglesia, el tiempo es algo que tú y yo jamás vamos a recuperar. Jamás. Jamás puedes recuperar muchas cosas. El tiempo jamás lo vamos a recuperar. Pero yo me voy a presentar delante de Dios y Él me va a preguntar: ¿qué hiciste? Porque yo te saqué de la basura donde estabas viviendo y te limpié y te di de mi amor y sané tu corazón y te mostré el propósito. ¿Qué hiciste? Y te lo va a preguntar a ti también. Así es que el propósito de nuestras vidas es demostrar la salvación de Jesús. No los domingos cuando venimos a la iglesia y cantamos, sino cuando salimos de aquí, cuando estás en tu trabajo, cuando estás en la escuela, cuando estás en el súper, cuando estás con un vecino, cuando estás en la calle, cuando estás donde estés. Porque a Él no le va a importar ni la marca que usamos de nada, ni lo que te costó la camisa que traes, ni le va a importar absolutamente nada. Al Señor no le importa eso. Él quiere saber qué hicimos con la cruz. ¿Qué hicimos con la cruz? Y a mí me golpeó y yo no pude dormir. Y no sé por qué, pero lo soñé. Y estoy compartiéndote algo que creo que es para todos nosotros, iglesia. Si tú crees que no es para ti, oro que el Espíritu Santo te hable, porque sí es para ti. Es para cada uno de nosotros. El Señor no nos perdonó nuestros pecados para que viviéramos a gusto y cómodamente. Nos limpió y nos perdonó para que cumpliéramos su propósito. Para eso estamos aquí. Y yo quiero poner el hacer en mi vida 2016. Yo no me quiero esperar, todavía faltan 28, 29, 30, 31, 4 días muy buenos para hacer algo. Amén. Y yo quiero pedirle a Juan Diego, mi hermano, que pase, porque tenemos una amiga en común, él y yo, de una amiga desde hace más de 20 años, es amiga nuestra, 30 años de amistad. Y es una mujer que conoció a Cristo por nosotros. Ella conoció a Cristo cuando nosotros en Guadalajara le compartíamos de la palabra, era muy amiga de mis hermanas y siempre hubo una lucha en que ella, hasta que finalmente rindió su vida a Cristo y tiene caminando. Si los niños pueden pasar rapidísimo. Y los que están atrás, por aquí van a encontrar lugares, pueden pasar.
Miren, mis amados, Dios nos dio las emociones, ¿verdad? Todos, ¿cuántos están despiertos esta mañana? Dios nos dio las emociones, pero nuestra vida aquí en Cristo no se puede quedar en emociones. Nosotros no nos podemos quedar en emociones. Nosotros tenemos que quedarnos en acciones. Y si a tus acciones quieres ponerle emoción, fantástico, porque Dios es emocionante. Jesús tenía emociones, Jesús se regocijaba, dice que danzaba, gritaba, se regocijaba, Jesús lloraba con los que sufrían. Entonces las emociones nos las dio Dios, pero muchas veces nosotros venimos a la reunión o dices, mira, la pastora dijo esto y tocó mi corazón y sí es cierto. No, pero no se queda en eso. O el pastor compartió, Juan Diego va a dar un testimonio ahorita grueso, impresionante, que a mí me tiene temblando en mi corazón. Entonces, pero no se debe de quedar en eso, se debe de quedar, ¿y ahora qué voy a hacer yo? ¿Puedes decirle al de al lado, ¿y ahora qué voy a hacer yo? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Sí? Entonces, volviendo a esto, nuestra amiga de Guadalajara, que ahora tiene ya algunos años congregándose y fuimos por años, mi esposo y yo, sus pastores telefónicamente en Guadalajara, y ella nos buscaba y orábamos y le compartíamos y ella pedía consejo. Finalmente Juan Diego la estuvo visitando mucho porque ella estuvo muy enferma. Él iba y le decíamos, ve, ora por ella, ministrala. Y el Señor hizo una obra hermosa en ella. Es un milagro para empezar, ¿verdad? Es un milagro que ella esté viva, es un milagro. Pero ella, que ahora se congrega, y quiero que Juan Diego les comparta lo que sucedió en esta semana pasada, 2 semanas, no sé cuánto va, que pasó todo esto. Él se llama Leobardo. Leobardo estaba en una banca ahí por la Glorieta Minerva. Norma, la persona que dice mi hermana, Norma tiene un problema desde hace muchos años con su salud, un problema para caminar y pues, un problema severo, ¿no? Necesita a veces ayuda para caminar y no tiene empleo y vive ahí por la zona de la Minerva, en el centro de Guadalajara. Y ella salió en la mañana a caminar y le llamó la atención un señor con una barba bastante grande y muy oloroso, a 5 metros, olía muy muy fuerte, un indigente. Él se llama Leobardo, pero ya le pusimos Leobardo. Norma fue tocada por Dios al ver a Leobardo y se le acercó y el Señor le dijo que tenía que hacer algo con Leobardo. Y Norma lo llevó en un taxi. En ese momento Dios le habló directamente y fue obediente. Agarró un taxi, le estoy hablando que no tiene trabajo, muy pocos ingresos. Y pasó, compró un rastrillo y lo llevó a un albergue, ella sin saber dónde hay albergues. A Leobardo lo rasuraron, se bañó y bueno, conoció a Cristo. Es una historia muy muy emocionante porque cuántos Leobardos no hay, ¿verdad?, en la ciudad. Leobardo conoció al Señor, ama al Señor, está aferrado del Señor. Una tarde noche fui a una reunión de oración a la que no iba a ir porque dije yo, son las 7:50, no llego, y empiezas a ponerte trabas tú solo, ¿no? Total que llegué en un tráfico de Guadalajara horrible, llegué a las 8:15 y vi a Leobardo rasurado, no lo conocía, rasurado, alabando, conociendo a Dios. Y Leobardo no tenía dónde dormir esa noche y me tocó, me dice el pastor, me dice, le conseguimos una noche más en otro albergue. Tenía 2 noches buscándole albergues. Fue en una iglesia, en un albergue de una iglesia. Y me tocó darle ride
Y el Señor me dijo, pues ahí te lo encargo, ¿no? Y Norma también, y el pastor también. El día de hoy, Leobardo, estoy muy bendecido, muy privilegiado porque lo extraño. Hace 3 semanas está Leobardo ahí conmigo. Construimos un departamentito ahí en un campo, pegado al campo, ¿no? Padrísimo. Le tocó estrenarlo. Leobardo es un experto en jardinería y no nada más eso. En enero entra a trabajar como maestro de inglés y de computación. Es impresionante. Es un hombre con muchos talentos y habilidades. A él lo atropellaron un camión urbano meses atrás. Perdió el conocimiento y estuvo hospitalizado varios meses. Él tenía un albergue de animales. Es un hombre sumamente respetuoso con los humanos, con los animales, sumamente correcto, y ahora ama a Dios sobre todo. Su esposa lo dejó cuando tuvo ese accidente, perdió todo perdió. Vivió en el hospital varios meses, como les decía, en coma. Salió sin nada, sin documentos, sin nada. Y Dios me dio la oportunidad a mí, a la iglesia, a Norma, sin recursos, fue tocada por Dios y lo llevó a ese albergue. Y yo fui tocado por Dios por haberlo puesto en mi vida. Leobardo es para mí muy importante, muy importante, porque lo que Dios hizo en él y lo que Dios hace en mí no tiene precio a través de él. Es un hombre que es un testimonio y yo lo veo predicando en un futuro, siendo testimonio para todos. Bueno, ¿qué más de Leobardo? Pues Leobardo, ¿qué más les conté de Leobardo? Porque no quiero que se me pase nada. Sí, es impresionante cómo una persona la podemos a veces juzgar, y yo lo hago en la calle, porque lo vemos que huele mal, porque lo vemos que está mal vestido, pero no sabemos todo lo que tiene, ¿no? O sea, todos los dones y talentos y cómo puede ser usado. Imagínenselo en enero dando clases, es impresionante. Y hace 3 semanas estaba durmiendo en una banca. Entonces, yo creo que Dios tiene un propósito en él, ¿verdad? Que Dios bendiga a todos los Leobardos del mundo.